A lo largo de este capítulo vamos a ver diferentes símbolos del Señor Jesucristo. El Cordero Pascual, sí, que va a estar aquí en el capítulo 12, es un símbolo de Jesucristo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo, cuando estaba hablando también de Jesucristo, dijo que Jesús es nuestra Pascua, ¿sí? Entonces Jesús va a estar a lo largo de este capítulo, ¿sí?, representado por la Pascua y representado por el Cordero. Este capítulo presenta la antesala del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vamos a comenzar. Son 51 versículos, por eso vamos a estar viendo la primera parte en esta noche. Y vamos a ver diferentes cosas en las que Jesús es suficiente. Tal vez se sienta tentado en el hecho de leer todo el capítulo mientras yo voy hablando, pero vamos a ir de a poquito, ¿sí? Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y diremos, bajo estos 2 versículos, que Jesús es suficiente para comenzar de nuevo, para tener un nuevo comienzo. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. La Pascua es la fiesta más antigua y se conmemora aquí el nacimiento de la nación de Israel. Se celebra en esta fiesta el Año Nuevo. Es decir, que desde aquí comenzaban a contar, ¿qué? Su historia. Marcaba esta festividad, marcaba un antes y un después en el pueblo de Israel. Lo mismo vino a ser Jesús en nuestra vida. Muchas veces tenemos ganas de comenzar de nuevo, ¿o no? Que nos diera la posibilidad de comenzar de nuevo en nuestra vida. Que nos diera la posibilidad de comenzar de nuevo en nuestro matrimonio. Pues en Jesucristo es posible. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En este versículo nosotros tendríamos que encontrar esperanza, confianza de que es posible comenzar de nuevo. Miren lo que dice Isaías 43, creo que está proyectado también, 15 al 19. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El Señor nos ha dado una nueva identidad, pero hay que estar ¿dónde? En Cristo. Aquel que está en Cristo, no se trata solamente de conocer algo de Jesús. Se trata de estar en una posición, estar en Jesús. Y el cambio y lo nuevo es posible. El Señor nos ha dado una nueva identidad. Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios,
pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes ninguno de nosotros tenía identidad, pero a partir de Jesucristo somos llamados hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Nos ha dado una nueva vida, un nuevo futuro, nos ha llenado de propósitos. Él marca un antes y un después en nuestra historia. Quiero preguntarte, ¿ha marcado Jesús un antes y un después en tu vida? ¿O seguís viviendo en el pasado? El Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Todas. ¿No te da alegría eso? A mí sí, muchísima. Su señorío es suficiente. Cuando se estaba instituyendo en esta festividad el nacimiento de Israel como nación, se estaba inaugurando también un gobierno teocrático. Desde este día, quien iba a gobernar, quien iba a ser el rey, el señor de esta nación, es Dios. Esto pasa cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida. Hay un gobierno que se instituye. Ya no es más el enemigo. Antes no teníamos chance. Éramos desobedientes, éramos ciegos. Pero ahora que vino Jesús, ¿qué pasa? Podemos obedecer. Podemos tomar un nuevo destino porque Él es nuestro Señor. Quiero preguntarte, ¿quién está reinando tu vida hoy? Pablo habla de esto. Dice que el pecado no reine en ustedes. No se trata de que no vamos a pecar, pero es distinto el hecho de pecar a que el pecado tenga el gobierno de tu vida. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿El pasado? ¿El temor? ¿La ansiedad? ¿El dinero? ¿Tus ocupaciones? ¿Será que en el trono de tu corazón hay una persona y es quien tiene las riendas de tu vida, quien te infunde temor? ¿Será Satanás mismo? ¿Será el enojo que está gobernando y es el enojo quien te lleva a tomar las decisiones? ¿Será la envidia? ¿Qué está gobernando hoy tu vida? A partir de que viene Jesucristo a nuestra vida, se instituye un nuevo reinado y me convierto en siervo de Dios. 3. Jesús es suficiente para la familia. ¿Cuántas familias hay acá? A ver, levanten las manos. Muchas familias. Miren lo que dice el versículo 3. Hay veces que como familia no sabemos a dónde ir o cómo conducirnos. Dice el versículo 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. La Pascua era una fiesta familiar, en contraste con otras fiestas que tenía el pueblo de Israel. Y hay algo lindo. El cordero primeramente debía compartirse en casa. Lo mismo que con Jesús. Jesús debe compartirse primero en casa, con los tuyos. ¿Han escuchado alguna vez tus hijos de tus propios labios hablar sobre Jesucristo? No estoy hablando si de otro lo han sentido.
Jesucristo debe ser compartido primero en casa. Los niños ahí en la Pascua estaban expectantes de ver cómo el jefe de familia, el papá, agarraba el cordero y hacía toda esta ceremonia. Varones, somos responsables de ser sacerdotes en nuestro hogar y de compartir a Jesucristo. De nosotros tienen que aprender los primeros pasos del Evangelio. Nos tienen que escuchar orar. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Somos llamados a ser eslabones vivientes. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 11. Este es el Mesusa hebreo. Se lo sabían de memoria los hebreos. Versículo 18. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbenlas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. El Salmo 145, 4, versículo 4 solamente. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Una generación alabará tus obras a otra generación. De generación a generación se anuncian los hechos poderosos del Señor. ¿De qué se habla en tu casa? Apenas te levantás. ¿De qué se habla en la mesa? ¿De qué se habla mientras vamos por el camino? Qué importante que primero el cordero era compartido en el hogar. Me llena de alegría saber que en este tiempo también, por eso decía cuántas personas han tomado decisiones. Varias familias, aunque algunos piensen que son los únicos que han empezado, varias familias han empezado en la iglesia a tener tiempos devocionales en su casa. Viendo la importancia de primero compartir a Jesús en el hogar. Porque la luz, dice el Señor que somos la luz del mundo y la luz debe estar primero en la casa, en el candelabro, alumbrando a todos los que están en casa. Y los de afuera glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. En cuarto lugar, Jesús es suficiente como modelo de vida. Dice la palabra, versículo 3, si me sigue ahí con la lectura de Éxodo 12. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el versículo 5 dice, el animal será, ¿cómo? Sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Jesucristo. Al igual que este cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto. Jesucristo es un modelo de pureza. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Tenemos un modelo de pureza al cual seguir. Jesucristo pasó por todas las tentaciones sin pecado. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Este cordero era inocente. Sin embargo, Él murió por todos los pecadores, así como Jesucristo. Jesús es un modelo de sacrificio y de entrega. Dice la palabra que este corderito tenía una edad. ¿Cuántos años tenía cuando se lo mataba? 1 año. ¿Moría a los 30 años este cordero? Cuando ya no podía caminar, cuando estaba medio ciego. No. Moría en la plenitud de la edad, en la plenitud de las fuerzas. Y Jesucristo es un modelo de entrega. Él murió a los 30 años. Para un judío, los 30 años era la plenitud de la edad. Y el Señor Jesús se entregó en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Saben que los sacrificios no era para sacarse de encima los corderos ciegos, tuertos y cojos? Era para darle lo mejor a Dios. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Lo mejor? ¿Estás dando de todas tus fuerzas a Dios? Miren lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Y sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Lo ciego? ¿Lo tuerto? ¿Lo que nos sobra? Esto tiene que ver con una actitud de entrega y devoción y pasión al Señor. El Señor mandó a que le amáramos ¿con qué? Con todas las fuerzas, con toda el alma. Él es el centro de nuestros pensamientos. ¿Qué le estamos dando al Señor? Es un modelo el Señor también de convivencia. Usted dirá, ¿por qué? Había algo interesante en este corderito. Si ustedes se fijan, dice que se lo tomaba el día 10 y el día 14 se lo sacrificaba. A lo largo de los años, la tradición judía lo que fue instituyendo es que este corderito tenía que vivir en la familia
un año. No estaba solamente en la familia para el día de Pascua o para los días anteriores. Es decir, que no hacían a Jesús parte de la familia los días de Pascua, digamos, ese feriado largo, sino que estaba todo el año con ellos. Porque Jesucristo es un estilo de vida. No nos acordamos de Jesús solamente en Pascua, ni en Navidad. Jesucristo se vive todos los días. Este cordero estaba todo el año. Y era parte, ¿vieron una mascota? ¿Es parte de la familia? ¿O cuando estamos tristes la dejamos afuera a la mascota? No, es parte de la vida. Es más, hay algunos que le dan de comer en la mesa al perrito. Y acá hay varios, ¿eh? Jesucristo no es para un instante, un momento o una ocasión. Jesucristo quiere ocupar todas las áreas de tu vida. ¿De qué lo estás dejando afuera, Jesús? Él quiere ser parte de tu trabajo. Él quiere ser parte de tus relaciones. Él quiere ir con vos a la facultad. Quiere que lo hagas parte de tus estudios. El Señor es un modelo de integridad. ¿Vieron que dice en el día 10 se tomaba el cordero? En el día 14, ¿qué pasaba? Se lo sacrificaba. ¿Por qué piensan que estaba estos 4 días este cordero en la familia? ¿Cómo tenía que ser este corderito? Sin defecto, sin mancha. Estos 4 días era para examinar al cordero. Y lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo estuvo en esta tierra y fue durante años examinado por su propia familia. Si algo tenía que decir la familia, es que Jesús estaba entregado con toda su mente y pasión y devoción a Dios y creían que estaba loco. Pero no podían decir nada de él como que faltaba el respeto o que era un mal ejemplo de hermano o de hijo. Cuando tu familia te observa y si tuviera que examinarte, ¿sos un modelo de integridad? En tu propia casa, si tendrían que escribir una nota a tus hijos, tus padres, y decir cómo sos en casa, ¿sos un modelo de integridad? Jesús no solamente fue examinado, ¿sí?, por su familia, sino que también fue examinado por la gente de afuera. Fue examinado por los religiosos, por el Sanedrín, por los saduceos, los fariseos, los herodianos, y no hallaban en él absolutamente ningún defecto. Es más, cuando está muriendo Jesús en Lucas capítulo 23, Herodes, Pilato, va a decir de él: no encuentro nada de malo en este hombre. Y esa palabra hombre tiene que ver con plenitud, un hombre completo, un hombre irreprensible, un hombre que no hay por dónde agarrarlo, un hombre que no se encuentran defectos en él. Es un modelo de sumisión a la voluntad de Dios. Él en Getsemaní va a decir estas palabras. Va a decir: hágase tu voluntad y no la mía. Es un modelo de perdón. En la cruz Él va a decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un modelo de misericordia. Al malhechor le va a decir:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un modelo de hijo y de amigo. Hay veces que nosotros la estamos pasando mal y en ese momento nos olvidamos de los seres que más amamos, somos medios egoístas. Jesús, mientras está en la cruz, clavado, triturado, Él se acuerda de su madre. Es un modelo de hijo. ¿Sos un modelo de hijo? ¿Cómo tratamos a nuestros padres? Ay, es que mi madre, es que mi padre. Jesucristo era un modelo de amigo. A Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Jesucristo es un modelo de quebrantamiento. Él se partió. Era un varón de dolores, experimentado en el quebranto. ¿Te estás partiendo? ¿Te estás partiendo para que otros conozcan de Jesús? Dice el versículo 8, miren, en Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Varias veces se manifiesta en este pasaje el fuego y que debe ser asado y por completo y que no debe quedar nada. El fuego en la palabra es un reflejo de la prueba, es un reflejo del juicio de Dios. Jesucristo, como el Cordero de Dios, recibió toda la ira de Dios en la cruz. Y lo hizo sin pecado. Esto es sin levadura. La levadura es un reflejo del pecado en la palabra. Y pasó el peor momento, ¿sí?, físico, emocional, y lo vivió sin pecado. Yo no sé qué situación triste estás pasando ahora, o qué desierto se aproxima, pero esto no nos da licencia para pecar. Las hierbas amargas es un reflejo de los sufrimientos, de los padecimientos, de las crisis, de situaciones amargas que vienen a la vida. Hay situaciones amargas y desabridas que vamos a tener que vivir, porque está escrito que lo vivamos. Jesucristo dice, como estaba escrito, ¿qué hizo? Tomó el vinagre. Estaba escrito. Pero eso no nos da licencia para pecar. Eso no nos da licencia para enojarnos con Dios o con las personas, para aislarnos. Si hoy estás pasando un tiempo de prueba, de aflicción, de hierbas amargas, lo podés hacer sin pecado. ¿Por qué? Jesucristo es el modelo. Mirá lo que dice. Me gusta cómo lo expresa la NTV en Primera de Pedro, capítulo 3. El versículo 21, miren cómo dice. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián
de sus almas. El Señor es nuestro ejemplo. Él padeció, Él sufrió, pero lo hizo sin pecado. Y dice Filipenses capítulo 1 que se nos ha concedido de parte de Jesucristo, no solamente que creamos en Él, sino también que suframos por Él. Cuando viene una prueba, no tendríamos que sorprendernos como si algo extraño nos estuviera pasando, sino tendríamos que aferrarnos a Jesucristo. Él es suficiente en medio del dolor. En quinto lugar, Jesús es suficiente para pasar lo que vendrá. Cualquiera sea el desierto que estés transitando, o el que vas a transitar, el Señor es suficiente. Me encanta porque había que comer parte del cordero. No, había que comerlo todo. Jesús te proporciona las fuerzas necesarias y suficientes para pasar cualquier desierto que venga. Pero hay que comerlo entero, todo. La palabra de Dios tiene que comerse toda, entera. En ella encontrás consejo para todo. Para la familia, para la crianza de los hijos, para la sexualidad, para las finanzas. Absolutamente para todo. Pero hay veces que fraccionamos. Así como cuando comemos un pollo y nadie quiere comerse la pechuga, mis hijos se pelean por las patitas del pollo, ¿no? Y le digo, hijo, pero si, ¿cuántas patas tiene el pollo? 4. ¿Quién compró un pollo con 4 patas? Avísenme porque voy a esa pollería. Tengo un problema. Y los padres, ¿qué terminan haciendo? Comiendo la pechuga. Con Jesús no es así. Hay que comerlo todo. Hay cosas que tal vez me confrontan mucho. Hemos tenido días de mucha confrontación, ¿no? Hay que comerlo todo porque es para tu bien. Te da las fuerzas necesarias. No seas selectivo con lo que el Señor ofrece. No debían dejar nada. Había que comerlo todo. El versículo 11 de Éxodo 12. Y lo comeréis así. Hay una forma de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dios no solamente nos ha provisto a Jesús, sino que nos muestra cómo transitar la vida cristiana. Recuerdo cuando veo esto e inmediatamente se me vino Efesios capítulo 6. Ahí está proyectado. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Verdad, justicia, disposición, fe, salvación, palabra, oración. Nos ha dicho la manera. Nos ha dicho la manera para transitar este camino. Y sus armas son suficientes. Dice también que lo comerán apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Esto tiene que ver con no aferrarse a nada. Él es suficiente para nuestro presente.
Hay cosas que el Señor nos pide que las hagamos apresuradamente. El cordero había que comerlo apresuradamente. ¿Por qué? Porque iba a pasar por la noche el ángel de la muerte. Y si no habías hecho este ceremonial y eras el primogénito, ibas a morir. Apresuradamente, ¿por qué? Porque se iban. Nosotros tenemos que vivir, no aferrados a este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí. Hay veces que nos comportamos y construimos como si fuéramos de acá. Y tenemos unos proyectos terribles. Con estacas tan profundas acá en la tierra. Y no somos de este mundo. El Señor viene pronto, ¿o no? ¿Te gustaría que el Señor viniera allá? Hay algunos que, pero es que tengo cosas que hacer. No, apresuradamente porque nos vamos. Y lo que has construido, ¿para quién será? Hay que comerlo apresuradamente. Faraón decía frases como mañana, oren por mí, sé que estoy mal, yo voy a cambiar, ténganme paciencia. Hoy es el día de comer el cordero. Hoy. Su sacrificio es suficiente. Siempre alguien debe morir. Lo interesante es que los israelitas murieron en esa noche, pero en un sustituto. Alguien murió. Alguien debía pagar, porque la paga del pecado siempre es muerte. Y Jesucristo, que es el Cordero de Dios, vino a este mundo a morir para que vos no tengas que morir. Pero siempre alguien debe morir. Y Jesucristo murió. La sangre de Jesús es suficiente. Su sangre marca la diferencia. Dice el versículo 12, en Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre que les será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre de Jesucristo era la señal, era la marca, sí, para que cuando el ángel pasara, ellos no murieran. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las malas obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo? Si vos querés que tu mente sea limpia, que tu conciencia sea limpia, que tu corazón sea limpio, solamente la sangre de Jesucristo hace la diferencia. Lo que marcaba la diferencia entre los egipcios y los judíos era la sangre aplicada. No es tu profesión lo que marca la diferencia. En esa noche, el ángel no se fijaba si la casa era de 2 pisos, si tenían muebles adentro, si la casa estaba pintada o no. ¿Cuántos eran en la familia? ¿Habrá sido una familia disfuncional o no?
¿Habrán tenido mal carácter adentro? No, no sé. Lo que marcaba la diferencia era la sangre del cordero pintando esa casa. Y el ángel pasaba. ¿Por qué? Porque no dependía de cómo era la familia. Porque no depende de vos. No depende de ninguna denominación ni de un cuadro que tengas en tu casa. Depende de si Jesucristo ha rociado tu vida con su sangre. La sangre es lo único que te hace justo. Todos somos como gente impura, dice Isaías 64:6. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Jesús es suficiente para salvarnos. No solamente debes conocer el ritual y el evangelio, debes aplicarlo a tu vida. ¿Sabes qué? El israelita podía agarrar el cordero sin mancha, matarlo, comerlo y no aplicar la sangre del cordero a su casa. Y cuando pasara el ángel, iba a morir el primogénito. ¿Por qué? Porque tenés que aplicar a Jesucristo a tu vida. No se trata de cuánto conoces. No es una fe histórica en que me lo enseñaron en la iglesia o me lo enseñaron o lo leí en algún lugar. No es una fe circunstancial de que se trata de momentos que te aferrás a Jesús. Es una fe salvadora. Hay dos términos que aparecen en este pasaje y también en Levíticos: derramamiento y rociamiento. Jesucristo está allá en la cruz, derramando su sangre por todos, pero el que Jesús está ahí no te hace salvo. Tenés que aplicar esta salvación y decir: Jesús es suficiente para mí, para mis pecados, no para lo de tus padres, para lo de otros, para mí. Has recibido a Jesús en tu vida, te ha limpiado de tus pecados, no hay nada que te pueda limpiar, solamente la sangre de Jesús. Y vos dirás: pero me quiero limpiar con mis obras. Son trapos de inmundicia, dice la palabra. Los métodos de Jesús son los que valen. En último lugar, su protección es suficiente. La seguridad de salvación no está en lo que vos sientas, sino en lo que dijo Dios. Capaz que en esa noche habían dos niños con sus padres y viene un niño y dice: papá, se cuenta que esta noche va a pasar el ángel de la muerte y todos los primogénitos. ¿Quiénes son primogénitos acá? Y todos los primogénitos van a morir. Pero dice que si matamos al cordero, lo comemos, Dios dice, y untamos la sangre del cordero, no moriremos. Y tal vez uno de los padres dice: no, hijo, Dios no actúa de esa manera, quédate tranquilo, confía en papá. Ese niño al otro día murió. Pero capaz que hay otro que está aterrado. Está aterrado porque sabe que viene la muerte y es el primogénito y no puede dormir. Y su padre le dice: hijo, cree en Dios. Que no se turbe tu corazón, hijo. Cree en Jesucristo.
Él es tu protección. No depende de cuán tranquilo está este muchachito, sino en lo que Dios dijo. Y Dios no miente. ¿En qué te estás protegiendo hoy? ¿Cuál es tu protección? ¿En qué te sentís seguro? Si yo te preguntara, si pasara el ángel de la muerte en esta noche, ¿estarías con Jesús? ¿Tendrías vida eterna? La diferencia lo hace si la sangre de Jesús ha cubierto tu vida. Es lo único. Hoy la gente se protege con tantas cosas como lo hizo Egipto. Con estos dioses, Huachit, Isboset, Jequel, no hacían nada. No son las imágenes que tengas en tu casa las que te protegen. No es la tijera detrás de la puerta, ni los dientes de ajo. No es la cinta roja. Es la sangre de Jesucristo. Lo único que te puede proteger. Dice la palabra. Me encanta lo que dice. En Juan capítulo 6. Ciertamente les aseguro, afirma Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Su protección es suficiente. Quisiera terminar. Poné la última diapositiva, donde dice Colosenses 2. Colosenses 2 dice: en Jesús habita la plenitud de Dios, de modo que unidos a Cristo, ustedes están completos en Él. ¿Por qué no te basta Jesús? ¿Por qué Jesús no te es suficiente? Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuentes de agua viva y se han hecho cisternas que no pueden retener agua. ¿Por qué no te basta Jesús? Si hoy andás oprimido y ciego, Jesús se presenta como el Mesías, el ungido de Dios. Si hoy te encontrás con hambre y vacío espiritual, Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Si hoy te encontrás en tinieblas y perdido, Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Si acaso en esta noche te encontrás sin protección y alguien que guíe tu vida y no sabes a dónde ir, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Si acaso te encontrás muerto y no encontrás solución y ves que tu matrimonio está muerto y ves que tu familia está muerta y los proyectos están muertos, Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. Si te encontrás en un mundo lleno de mentiras, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te encontrás sin pertenencia a ningún lugar, el Señor dice: yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí. Si acaso te encontrás sin propósito en tu vida, Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Jesús.